Estamos acá en el espacio de Funglobe y del iGlobal. Este evento, como ustedes saben, se inscribe dentro del esfuerzo del Departamento de Investigaciones y Publicaciones Científicas del iGlobal de este conjunto de coloquios. Si recuerdo bien, este es el 8º coloquio, o 9º, el 10º coloquio. Yo he estado como en unos 8 y han sido todos muy exitosos. Pareciera ser que las temáticas que hemos escogido para discutir y conversar han sido temáticas que tienen que ver con las preocupaciones que tenemos en la sociedad dominicana. Hoy tenemos un tema que también es sumamente relevante y que esperamos que, así como estamos convocados a esta sala, tengamos la posibilidad de participar y conversar acerca de el tema de la violencia en República Dominicana, que es un tema que cada vez más está presente en las conversaciones, en la prensa, en la televisión, en los ambientes, la preocupación de las instituciones oficiales y de la sociedad civil, porque es un tema que está cada vez marcando la vida cotidiana de nuestra sociedad, nuestras familias y nuestro modo de vida. Y para este fin, para conversar sobre este aspecto tan relevante, repito, de la realidad dominicana, tenemos 2 expertos que nos van a ayudar con una introducción acerca del tema y después pasaremos, repito, a conversar. Tenemos al profesor Heriberto Cabral, todo el mundo lo conoce como ex rector de la UAS, que nos va a iniciar con su presentación, y después tendremos a la profesora Mayra Brea, la doctora Mayra Brea, que tendrá una segunda parte de esta exposición. Entre los dos nos van a ayudar a entender el problema, pero siempre lo más relevante es la conversación que podamos hacer con ellos después que hagan sus exposiciones. Sin más, les dejo con el profesor Heriberto Cabral. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias también por la invitación a los compañeros de la Fundación Global. Gracias al profesor Antonio Siriaco por su capacidad de convocatoria. Mis estudiantes que están todos aquí, ¿no? Respaldando exactamente, respaldando esta actividad, y a todo ese público interesante que nos acompaña. Nosotros tenemos muchos años estudiando el tema, ¿no? No somos expertos, no somos especialistas, somos estudiosos del tema. Y somos estudiosos de manera honorífica, o sea, nos gusta el tema, y hemos logrado unir 2 disciplinas, la de psicología y la de economía, para abordar un tema tan importante como este. Claro, con este hobby tenemos más de 16 años, ¿no? O sea que es un tiempo largo. La doctora Brea empezó en los años 80, o sea que todavía es mucho más amplio el tiempo que tiene dedicado a eso. Comenzó con el profesor Antonio de Moya, que todos ustedes recordarán, un excelente psicólogo dominicano. Bien, nosotros hemos tratado este tema desde muchos ángulos, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar solamente en verlo desde el punto de vista de definir cuáles son las peculiaridades de la violencia en República Dominicana. En segundo lugar, cómo ha evolucionado esta violencia en los últimos años, los últimos 30 y pico de años. Y en tercer lugar, cómo han ido apareciendo los factores de riesgo para permitirnos a nosotros, desde el punto de vista de nuestras 2 disciplinas, dar una versión más o menos satisfactoria de lo que es este fenómeno, ¿verdad? Porque, como sabemos, es un fenómeno multidimensional, multicausal, en donde no solamente son 2 disciplinas que lo estudian, sino muchas disciplinas, y que precisamente esa es la idea. La idea es de que en la elaboración de una estrategia contra la violencia sea una estrategia integral, ¿no? Que reúna multidisciplinariamente las diferentes áreas del conocimiento, interdisciplinariamente, y nosotros agregamos también transdisciplinariamente, ¿no?
¿Cuáles son los propósitos de esta exposición? Bueno, establecer esas tres distinciones, cuáles son las peculiaridades, cuál ha sido la evolución y los factores causales, cómo han actuado en esto. Y por último, cómo no, plantear una serie de recomendaciones dentro de lo que nosotros llamamos el escenario en donde debe lidiarse con este fenómeno de la violencia en la República Dominicana. Nos hemos dividido el trabajo en dos partes, como siempre lo hemos hecho en nuestros 16 años de estudio. Yo hago la parte, enfoco la violencia desde el punto de vista macrosocial, la compañera lo enfoca desde el punto de vista microsocial. Cada uno, evidentemente, dentro de su disciplina. El fenómeno de la violencia, la doctora Brea se graduó de doctora en psicología con una tesis precisamente sobre la agresividad de los infantes, ¿verdad?, de los niños, sobre todo los niños que viven en condiciones de orfandad, etc. A mí me toca la parte, dijimos, macro general. Ella va a enfocarlo ya más de cerca, viendo los tipos de homicidio, viendo los móviles, viendo las otras características del crimen y la violencia, la percepción de inseguridad, que es un tema muy interesante hoy día. ¿Qué pasa? Nos sucede lo mismo que le sucedía a Hipólito aquella vez, que decía una cosa es la macro y otra cosa es la micro, ¿no? La macro anda muy bien, pero en la micro hay problemas. La pregunta es si puede haber ese divorcio entre la micro, entre la percepción y la realidad vista desde la macro sociedad. Luego nos juntaremos para ver las conclusiones y recomendaciones. Algunas precisiones conceptuales y metodológicas. No es que vamos a describir todo el marco teórico, sino que nos vamos a concentrar en algunas precisiones. La primera es la definición de violencia. Esta es una definición acuñada por la Organización Mundial de la Salud. Luego de estudiar durante más de 5 años un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, llegaron a esta definición, que es la definición que se ha estado aceptando a nivel intelectual en los últimos 16 años, ¿no? 14 o 16 años. ¿Cuál es esa definición de violencia? Se define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, violencia autoinfligida, le llamamos a esa, otra persona o un grupo o comunidad, en donde hay otros dos tipos grandes de violencia, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Un concepto como dijimos anteriormente, la violencia es multidimensional. Porque ¿qué vamos a entender por violencia? Violencia va desde el intento de suicidio de una persona, desde las mutilaciones que una persona se hace a sí misma, hasta la violencia familiar, la violencia en la comunidad, en el barrio, en la escuela, la violencia juvenil, hasta la violencia que se da en términos de guerra civil, ¿no?, de guerra entre países. O sea, todo eso encaja dentro de lo que llamamos violencia. De ahí la gran dificultad que hay y además las interrelaciones que se dan entre cada una de estas formas, que dificulta evidentemente llegar a un modelo que tome en cuenta tantas variables, tantos factores incidentes para hablar de una lucha eficaz contra este flagelo. Para aproximarnos a la búsqueda de los factores de riesgo que están detrás de la violencia, la EPS
la OMS, han diseñado lo que llaman ellos el modelo ecológico integral, ¿verdad? Es un modelo en donde pone al ser humano primero con su físico, con su perfil individual, luego con sus relaciones con la familia, sus relaciones con la pareja, etcétera, luego sus relaciones con la comunidad y finalmente sus relaciones más amplias a nivel nacional, etcétera. Un autor muy ligado a la Organización Mundial de la Salud, Alberto Concha Eastman, propuso para acercarse, ¿no?, a un estudio más de cerca de los factores de riesgo, en dividir estos factores en tres grandes grupos. A lo primero le llamó factores estructurales. Son aquellos factores económicos, sociales, políticos, que aparecen como determinantes en la macro sociedad. Nivel de desarrollo de la sociedad o del país, la desigualdad social, la pobreza, la falta de oportunidades para la educación y el trabajo entrarían dentro de lo que serían los factores de riesgo estructural. Estarían los factores institucionales, que tienen que ver con factores que afectan el apoyo y la confianza de la ciudadanía hacia instituciones como la policía, la familia, la justicia, la educación, los demás poderes públicos y otros grupos de referencia. Nosotros mismos, los dos autores, tenemos nuestras diferencias en cuanto a lo que debe entrar dentro de los factores institucionales a nivel macro y lo que no debe entrar, ¿no? Una discusión entre los autores, pero se resuelven de manera amigable. Y por último están los factores directos o facilitadores, lo que en circunstancias específicas facilitan el suceso de eventos violentos. Por ejemplo, el porte de armas, la disponibilidad de armas, el consumo excesivo de alcohol y el tráfico y uso de drogas. Muy importante para la República Dominicana y para el contexto latinoamericano, por cuanto aquí reside el punto que diferencia la violencia latinoamericana de la violencia en el resto del mundo, ¿no? Como factores sociales muy agudos, como grandes niveles de pobreza, grandes desigualdades sociales, se mezclan con estos factores de disponibilidad de armas en cantidades excesivas y también con la actividad del narcotráfico. O sea, si hay un país que califica como un país demasiado violento a nivel internacional de América Latina, ese país es Colombia, ¿no? Y es precisamente en Colombia en donde encontramos estos factores en una proporción bastante grande. Y también estarían aquellos países de Centroamérica, como es el caso de El Salvador, ¿verdad?, como es el caso de Guatemala y el caso de Honduras, que también tienen problemas de ese tipo. Claro, el caso de El Salvador se podría explicar por otras razones. Para nosotros los economistas, el trabajo pionero, el trabajo que nos guía a nosotros, fue aquel trabajo que ejecutaron Feinsilver, Lederman y Loaiza, tres economistas. Los tres han sido representantes del Banco Mundial, economistas jefe, ¿no?, representantes del Banco Mundial en América Latina y en el Caribe. En ese momento del estudio estaba dirigido por Guillermo Perry, que era otro economista, o sea que cuatro economistas de muy buena formación trabajaron un modelo, o fueron convocados por Guillermo Perry con la idea de que entre los profesionales que trabajaban en el Banco Mundial de América Latina se pusieran de acuerdo en cuál era el problema principal que tenía América Latina. Estamos hablando del año 1996, y curiosamente todos los intelectuales, profesionales que trabajaban para el Banco Mundial llegaron a decir que el problema más serio que tenía América Latina era la violencia
y la inseguridad, ¿no? Y el crimen. Pero también resultaba que era del tema que menos se había escrito y que menos experiencia se tenía en la región. Por lo tanto, había que comenzar un trabajo pionero. Hubo estudios antes, evidentemente, sobre todo alrededor de la gran violencia colombiana, etcétera, pero no había dentro de estos organismos internacionales un material guía que sirviera a las futuras investigaciones. Perry logró reunir durante 5 años economistas de 5 países, iniciaron primero una discusión, elaboraron un modelo empírico, y lo aplicaron en 5 países, en El Salvador, en Perú, en México, en Brasil y otro país latinoamericano, creo que fue Argentina. En esos países aplicaron estos modelos y veamos cuáles fueron los principales hallazgos de estos investigadores. Claro, se elaboró un modelo econométrico básico y se corrieron muchas variables, muchos indicadores para ver cuáles eran los resultados en esos diferentes países. Claro, hubo matices en cada uno, los resultados no eran ponderados de la misma forma, pero lo que sí se quedó claro era que estos factores que voy a señalar eran factores que explicaban lo que estaba pasando en América Latina. O por lo menos lo explicaban de manera satisfactoria, aunque no suficiente. Y luego diremos por el problema de la multidisciplinaridad, ¿no? Estamos hablando de enfoque desde el ángulo de los economistas y con participación también de sociólogos que estuvieron presentes, y politólogos. Económicas y sociales, el ingreso promedio, ingreso nacional bruto promedio, ¿verdad? O ingreso nacional bruto per cápita, como le llamamos nosotros. Segundo, la distribución del ingreso nacional medido por el coeficiente de Gini. La tasa de crecimiento del PIB real, del PIB total real, no estamos hablando del per cápita. La escolaridad promedio de la población adulta, y también se corría con las tasas brutas de escolarización. La tasa de criminalidad rezagada, algo muy importante. Nosotros en un estudio que hicimos sobre la violencia dominicana, llegamos a llamarle la tasa de inercia criminal, ¿no? Una especie de inercia, la economía está creciendo, hay una inflación baja, pero sin embargo los homicidios siguen creciendo. Claro, hay una relación que han dado todos los resultados que se han aplicado, sobre todo en Estados Unidos, de que si crece la violencia, si crece el producto, la violencia tiende a descender y a hacerse negativa. En el caso nuestro, crecía el producto, pero la violencia se desaceleraba, pero seguía creciendo, ¿no? Lo que quiere decir que para muchos era que este modelo de crecimiento que subyacía no estaba cumpliendo con su papel. Algo estaba pasando con el modelo de crecimiento, que es lo que también nosotros sostenemos en este estudio. La pobreza, muchos autores decían que no tanto la pobreza, sino el incremento de la pobreza. Nosotros también no compartimos esa idea. Creemos que la pobreza moderna no es la pobreza en el sentido que se tenía antes de la pobreza, por eso la pobreza también hay que repensarla, ¿no? No es en la pobreza aislado en el campo, ¿no?, a tantos kilómetros de la civilización. No es esa pobreza, ¿no? Es la pobreza que está en los suburbios, que está en los barrios, que está urbanizada, ¿no? Es la pobreza que en cualquier casa de los pobres tú encuentras un televisor o que andan con un celular, ¿no? O sea, es una pobreza moderna, pobreza urbanizada. Esa sí juega un papel importante. Y juega un papel importante, mucho más importante, el incremento de ese tipo de pobreza. Por último, están los factores de disuasión, en donde son han contribuido mucho los criminólogos, los juristas, etcétera. En cuanto a cuáles son los factores, también los economistas lo hemos trabajado, sobre todo en los Estados Unidos de América hay una vasta literatura, hay un premio Nobel incluso que recibió el galardón por su trabajo vinculando la violencia latinoamericana con
con factores del comportamiento racional del delincuente, ¿no? Pero sí nos interesan aquí las actividades relacionadas con la droga ilegales y las actividades relacionadas con las armas de fuego. ¿Cuál es la situación mundial de la violencia? ¿Cuál es la situación mundial de la violencia? Ustedes se fijarán que los datos estadísticos son del año, los más novedosos, ¿verdad? Son del año 2012. En esto hay realmente un comportamiento difícil, porque levantar estos datos, estas informaciones a nivel mundial no es una tarea fácil, ¿no? Hay dos informes, el Informe Mundial de la Salud del año 2002 con datos del 2000 y el Informe Mundial de la Salud del año 2014 con datos del 2012, y la edición en español sale en el 2016 todavía con las mismas informaciones del 2012. O sea, hay un atraso evidente en el manejo de las informaciones. Pero hay algo muy importante. Cuando se arribó a fines del siglo pasado, se declaró, y por eso la OMS le dedicó tanto profundidad, tanto trabajo al tema de la violencia, porque la violencia había llegado a su punto culminante, a su punto más alto, ¿no? Había violencia de todo tipo en todo el mundo, no importa si era un país grande, si era un país pequeño, no importaba si era desarrollado o si estaba en mediano desarrollado o si tiene poco desarrollo. Entonces se estimó que las muertes violentas ascendían a 1.6 millones de personas. O sea, 1.6 millones de personas murieron en el año 2000 a causa de uno de los tres tipos de violencia: violencia autoinfligida, que la representaban los suicidios; violencia interpersonal, que la representaban los homicidios; y la violencia colectiva, que la representaban todas esas muertes en guerras civiles, en guerras entre países, etc. Del año 2000 al año 2012, cuando se vuelve otra vez a hacer ese trabajo enorme de recopilación de información, resulta que el número de muertos descendió a 1.3 millones de personas. En 12 años, con tanto esfuerzo que se había hecho a nivel internacional, de la cima de la violencia apenas se había llegado a 1.3 millones. O sea, ¿cuánto se había avanzado? Aquí está el problema de las tasas y los valores absolutos, ¿no? Una cosa son las tasas y otra cosa son los valores absolutos. En realidad, si nos referimos al número de muertes, todavía sigue siendo una cifra pavorosa. Sobre todo, si nosotros tomamos en cuenta que por cada intento de suicidio, por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio. Por cada muerte violenta interpersonal hay 3 o 4 heridos, sobre todo cuando aparece como instrumento el arma de fuego, ¿no? Y en los casos de la guerra, ustedes saben lo que eso significa, no solamente muertos y lesionados, sino desplazados, ¿no? Los desplazados. En estos últimos 3 o 4 años estamos viviendo esos desplazamientos enormes que se están dando desde países del Medio Oriente hacia Europa o Asia, o desde África también. O sea que no nos ilusionamos, ¿verdad?, cuando nos dicen a nosotros que ha descendido la violencia. Por lo menos 50.000 personas diarias o son muertos o son lesionados por concepto de esta violencia. O sea, algo realmente sobrecogedor. Pero no solamente es el costo en vidas humanas, que es el más doloroso de todo, sino también el costo económico. Se habla de que 13.2% del Producto Interno Bruto mundial es equivalente al costo de la violencia, ¿no? Algo muy grave. En el caso dominicano es el 13%. Si uno traduce del PIB-PPA
al PIB corriente y hace el estimado de esto, estamos hablando de 400,000 millones de pesos dominicanos. Nos sorprende esa cifra a nosotros. Y no hemos incluido dentro de ese cálculo a lo que es por concepto de la violencia autoinfligida, la que es por causa de... Es tan grande esto que en el año 2000 los economistas que se reunieron consideraron en ese momento de la reunión que el obstáculo principal que tenía el desarrollo económico y social de América Latina estaba ligado a ese fenómeno de la violencia. Y ustedes saben que no hay un dominicano, una familia dominicana, que no haya invertido de una u otra forma para protegerse de la violencia. Pero el costo no es solamente económico, no es solamente de vidas humanas, sino también hay un componente ético, ¿verdad? Un componente ético. Del lado de la víctima, porque la sociedad no ha podido protegerlos. Del lado de los victimarios, porque ha engendrado precisamente a aquellos que están haciéndole daño a la sociedad. Han salido de la misma sociedad. No solamente nos duelen los que mueren, nos duelen también ver jóvenes que son los que están ocasionando esa muerte y el nivel de ira acumulado con que realizan sus asesinatos. O sea que tenemos varios componentes, ¿no? El dolor humano, el dolor, el costo económico y, en tercer lugar, el costo ético. ¿Cómo ubicamos la violencia dominicana en el contexto internacional? El Índice Global de Paz, que es una forma novedosa, hasta el 2007 solamente estaba la metodología de la Organización Mundial de la Salud, que medía, tomando en cuenta la tasa de homicidio, la tasa de suicidio y la tasa de muertes colectivas. Bueno, pero apareció el Instituto por la Paz en Reino Unido, en combinación con la Universidad Sydney de Australia y también con el semanario El Economista, que todos conocemos, de una gran aceptación internacional, que se combinaron para producir este índice global de paz, medir un tipo de violencia, pero sobre la base de que cuáles países eran más pacíficos, cuáles eran menos pacíficos, ¿verdad? En el mundo, y establecer una gradación, 5 componentes. Aquellos que están bien, muy altos, de un alto grado de paz en su país, los que venían altos, los que estaban en el medio, recuerden eso, los que estaban en el medio, los que vienen después, que son violentos, países violentos, y los que están allá abajo, que son los más violentos, ¿no? Esos son los 5 grupos. ¿A dónde nos ubicaban a nosotros? En el medio, ¿no? Nosotros estamos en el medio, como el sándwich, dicen, ¿no? Ni estamos allá arriba, entre los más pacíficos, pero tampoco estamos entre los más violentos del mundo. Pero veamos la singularidad de ese lugar medio, como siempre nos ocurre a los economistas, sobre todo los economistas que somos críticos, es que nunca creemos en ese punto medio en donde nos ubican a nosotros, ¿no? Siempre que sabemos nosotros que estamos más abajo. Y el problema de subirnos es porque hay un interés, ¿no?, en que nosotros no califiquemos para todos esos planes de colaboración y aparezcamos nosotros como aportadores, ¿no?, como donadores, en vez de nosotros ser receptores, dado el nivel real de desarrollo que tenemos nosotros. Pues veamos los lugares en que nos ubicamos nosotros. Entre 163 países que levantan los formuladores del Índice Global de Paz, nosotros estamos en el lugar 99. Casi 100, porque ahí estamos en empate con otro país. Entonces nosotros tenemos delante de nosotros 98 países que van mejor que nosotros en términos de pacificación, y tenemos detrás de nosotros unos 63 países que están en peores condiciones que nosotros. Claro, el Índice Global de Paz es un escalar, ¿verdad? Es un número
Ahí vienen los mismos problemas que nosotros tenemos con el famoso índice de desarrollo humano, lo vamos a confrontar también con este famoso índice global de paz. Para que ustedes tengan una idea, el índice global de paz, miren todos los indicadores que ellos toman en su fórmula para llegar al escalar, ¿no? Toman 23, ya quitaron uno, eran 24, pero ya tuvieron que tumbar uno porque es demasiado número, ¿no? Y los modelos no funcionan tan bien como ellos quieren. Pero para garantizar la fiabilidad, ellos reúnen un grupo de expertos, ¿no?, que van y valoran cada una de estas situaciones. Si uno se lee eso, no lo vamos a leer, porque tampoco nos vamos a abusar de ustedes, pero si tú lo lees te das cuenta que ahí se mezclan indicadores descriptivos de violencia, de factores de riesgo de la violencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ellos no toman en cuenta la violencia autoinfligida, muy bueno, porque muchas veces se supone que los países desarrollados, por el alto nivel de desarrollo, no tienen problemas. No, todos tenemos problemas. Pero los problemas de ellos son los que ellos no calculan en el índice global de paz, que son los problemas de suicidio. Cifras bien sobrecogedoras, tasas bien sobrecogedoras que tienen los países desarrollados. O sea, claro, los latinoamericanos somos una pasta especial. Nosotros no nos suicidamos, nosotros suicidamos al otro, ¿no? Nosotros le quitamos la vida al otro, no llegamos a suicidarnos nosotros. Las tasas de suicidio nuestros son de las más bajas, como veremos más adelante. Ellos se sienten culpables de su realidad, pero también hay otro fenómeno, que es el fenómeno de las drogas, ¿verdad? En esos países ya sabemos que es un problema muy serio, la cantidad de personas que mueren por sobreexceso de droga, etc. Bueno, pues nosotros aparecemos, cuando vamos a la tasa de homicidio, ya salimos de la tasa del índice global de paz, nos vamos a la tasa de homicidio, y cogemos el último estudio de la Declaración de Génova del año 2015, no hace mucho que salió, que recopilan estadísticas muy interesantes. Ellos cogen desde el 2004 hasta el 2012, año por año, levantan informaciones sobre cada país, sobre su tasa de homicidio, y hacen un promedio de los últimos 6 años, 2007, 2012, para ver cuál es la tasa que se mantiene ahí, de esa forma caracterizar a estos países. Bueno, pues desde 158 países, para los que aparecen datos de los 163 que tenía la Fundación, el Índice Global de Paz, nosotros aparecemos en el lugar número 148 de 158. Entonces, eso es grave para mí, ¿verdad? Es grave. Es grave porque ¿cómo va a ser? De 158 países, donde están los principales países, solamente están excluidos prácticamente aquellas pequeñas economías que tienen menos de 300.000 habitantes, ¿no?, de forma muy difícil de recopilar tantas informaciones sobre ellos. Y entonces aquí aparecemos nosotros en el lugar 148 de 150. Solamente 10 países tienen tasa de homicidios como promedio en ese intervalo 2007-2012 con respecto a nuestro país. ¿En dónde es que estamos mejor? En la tasa de suicidio. Las mujeres se suicidan 2 por 100.000 habitantes. Estamos en el lugar 24, ¿verdad? De 158, o sea que no estamos tan mal. Y si vamos del lado de los varones, estamos en el lugar 28, o sea, se suicidan más varones que hembras, pero tampoco es una cosa del otro mundo, ¿verdad? De acuerdo a esta estadística, aparecemos en el lugar número 28. Claro, las estadísticas de suicidio de hombres están corregidas por la Organización Mundial de la Salud, porque parece ser que nosotros no seguimos los procedimientos adecuados para calificar una muerte como suicidio. Fíjense lo mal que estamos nosotros. En términos promedio, ustedes ven las estadísticas de la ONU, estamos entre 10 y 11 suicidios de hombres por 100.000 hombres. Sin embargo, la OMS lo bajaron de 10 y 11 a 6. ¿No? Ustedes lo que tienen son 6, por los procedimientos que corresponden, ¿no? Y a lo mejor esos suicidios que aparecen ahí o son accidentales o son realmente homicidios, ¿no?
También somos grandes en feminicidios. Los que están en verde son los que ya están muy altos, tienen más de 6 feminicidios por 100.000 habitantes. Los que están en rojo son los que tienen de 3 a 6. Y ahí estamos la República Dominicana, como ustedes verán, ocupando ese lugar. No somos los mejores cantando, ¿verdad?, los mejores del mundo, pero sí estamos entre los primeros lugares en tasa de homicidio y en feminicidio. Esta es una publicación también referente al periodo 2007-2012, o sea que es un promedio de 6 años, lo que quiere decir que deja poca duda a que un año se coja mal la información, ¿verdad?, y ese dato pueda alterar los resultados y puede aparecer un país con una tasa de homicidio muy alta porque hubo una equivocación en el manejo de la información puntual de ese año. ¿Qué explica realmente esa situación? ¿Cómo aparece América Latina en el contexto mundial? ¿Cómo aparece la República Dominicana dentro de ese contexto? Para ir a ver los factores de riesgo, hicimos una reducción de la muestra, ¿no? 163 países, era como decía la doctora Mayra Brea, reunir demasiada información, demasiado palito, ¿verdad? Ese era el método que usaba la policía antes para calcular los muertos, ¿no? La doctora le va a hablar de esa metodología primitiva que se usaba. Pero usted tomar 188 países, revisar uno por uno para ver si es verdad que se aplicaba lo que el modelo econométrico había dicho, ¿no? En una muestra grande de países, no como ellos lo hacen con 4 o 5 países y aplican su modelito econométrico con poca información. Nos vamos a ver qué pasa si nos embrujamos con todas las informaciones que salen en la literatura internacional, en las estadísticas internacionales. Agrupamos 6, son 6 grupos, 8 países desarrollados pequeños, que son los 4 nórdicos, Austria, Bélgica, Países Bajos y Suiza, ¿no? Los 4 nórdicos son Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, ¿verdad? Esos son los 4 nórdicos, más estos 4 pequeños de Europa Central. O sea, estamos hablando entonces de 8 países. Esos son los 8 países pequeños más desarrollados del planeta, ¿no? Los 8 pequeños países más desarrollados. Claro, con población por encima de 1 millón de habitantes, porque ustedes verán en las estadísticas que aparecen países pequeñísimos, como Liechtenstein, etcétera, que aparecen con unos per cápita muy altos, pero que su importancia demográfica es muy poca. Los 8 países desarrollados grandes, ahí está el G7 más Australia, ¿no? El G7 más Australia. ¿Cuáles son los países del G7? Mis alumnos lo saben porque si no se queman en el primer examen, ¿no? ¿Cuáles son esos 7 grandes? Bueno, ahí está Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia, ¿verdad? Esos son los 7 grandes, más Australia son los 8. Tomamos en cuenta 8 países desarrollados mixtos. Siempre en la literatura anterior a los años 80, 1980, aquellos 16 países que nosotros mencionamos, grandes y pequeños, tenían en el ranking mundial los primeros 16 lugares. Esos siempre son los que ocupan los primeros 16 lugares. Después del 1980, entonces algunos países se adelantaron, han empezado a crecer con más rapidez y han empezado a ocupar posiciones más o menos de países desarrollados, ¿no? Colocamos entre ellos a Grecia, colocamos entre ellos a Portugal, a España, ¿verdad? Algunos autores, nosotros también lo pusimos, a Polonia y a Hungría. A Hungría por razones sentimentales, ¿no? Yo estudié en Hungría, y a Polonia por el papel tan importante que ha jugado Polonia, ¿no? Es un país de tamaño mediano que juega un papel importante en Europa oriental. Pero también colocamos a Nueva Zelanda, a Irlanda, ¿no?
y colocamos también a Israel. No nos podemos olvidar de Israel, porque Israel es un país que ha avanzado bastante en la jerarquía de los países desarrollados. 8 países grandes y medianos de América Latina. Esos 8 países que escogimos son Brasil, México, ¿verdad?, Argentina, está Chile, está Perú, está Colombia, está Venezuela, y también colocamos entre esos 8 a Ecuador. Podemos discutir si es válido o no es válido, pero la verdad es que Ecuador, por muchas razones, está bien ubicado dentro de ese grupo de países grandes y medianos. Luego estarían 8 países pequeños de América Latina. ¿Cuáles serían esos 8? Sacamos nada más de los países a Nicaragua, también por el problema de que los factores socioeconómicos que nosotros buscamos no siempre aparecen. Sacamos a Cuba, porque evidentemente hay un manejo de las cuentas nacionales diferente, ¿verdad? Sacamos a Bolivia, el gran país, un tamaño extraordinariamente grande y una población muy pequeña distribuida en ese territorio. Bueno, esos fueron los 4 países. Bueno, y Haití, no por razones discriminatorias, sino que tampoco los datos de Haití aparecen para nosotros poder hacer en todo la comparación necesaria. Ojalá que aparecieran los datos, primero por una razón, porque en el Índice Global de Paz, elaborado por los expertos de Reino Unido, nosotros aparecemos detrás de Haití. O sea, nosotros somos más violentos que Haití. Yo no creo eso, ¿no? Ni mucha gente creerá eso. Por eso ese indicador, el Índice Global de Paz, nos pasa lo mismo que con el IDH. Primero era para sustituir al ingreso nacional bruto per cápita, pero han hecho tantos cambios adentro, ¿no?, en los componentes y en la forma de medir, que realmente ya han tenido ahora que suavizarlo con lo que llaman ellos tomar en cuenta la desigualdad. O sea, lo que se criticaba al ingreso nacional bruto per cápita, que era que no reflejaba la desigualdad, ahora también lo están aceptando, que tampoco el IDH refleja la desigualdad y hay que agregar un factor de eliminación de esa influencia de desigualdad. O sea que el IDH, aunque haya sido obra del gran maestro Amartya Sen, premio Nobel, hombre de una gran sensibilidad humana, pero se ha convertido en eso, en algo, en un índice global que nadie entiende, porque nadie entiende lo que es medir un problema tan serio con un escalar, ¿no?, con un número. Ahora, cuando usted habla de dólares, usted entiende. Cuando usted habla de tasa de homicidio, dice que son 20 personas por 100.000 habitantes, usted sí entiende de lo que le están hablando, ¿no? Pero cuando usted da un número, ¿qué sabe usted lo que hay detrás de ese número? Bueno, pues hay una retahíla de indicadores y de componentes que no resisten la crítica internacional. Sobre todo cuando ellos lo hacen con el afán de reducir brechas, ¿no?, entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Lo más grave es que el PNUD, de repente, con todos estos problemas que nosotros tenemos, nos elevó ahora a la categoría de desarrollo humano alto. Pónganse ustedes a pensar eso. O sea, la República Dominicana con desarrollo humano alto. Pues así nos clasifica el PNUD, y el Banco Mundial llegó más lejos todavía. Ahora nos cambió de ingreso mediano bajo y nos puso en ingreso mediano alto. O sea que nosotros estamos altos en todo, en desarrollo humano, en desarrollo económico, en todo estamos altos, sabiendo nosotros que no es verdad que estamos tan altos. Estamos altos, pero no tan altos así. Los 8 países asiáticos que escogimos son heterogéneos, ¿verdad? Ahí está Singapur y Corea, que han pasado de país de ingreso mediano alto, han pasado realmente a países de ingreso alto. Incluso el caso de Singapur es más llamativo, porque Singapur hoy, los expertos internacionales están aplicando lo que se llama el ingreso nacional bruto por el lado de la paridad, y resulta que tratando de reducir brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados, resulta que ahora Singapur se le coló como el primer país de más alto ingreso nacional bruto per cápita, y ha dejado votado, ¿no?, a todos los países realmente desarrollados. O sea que tampoco ese indicador ha servido para mucho. Todavía tenemos que utilizar
el método Atlas o el método tradicional para medir el ingreso nacional bruto per cápita y creer seriamente que se expresa la diferencia entre los países. Está la India, está China, dentro de esos países asiáticos. ¿Qué es lo que queremos decir con todos estos datos que aparecen? Primero, que hay una fuerte relación con el ingreso nacional bruto per cápita, evidente, ¿no? Que hay una fuerte relación con el coeficiente de desigualdad medido por el coeficiente de Gini. Y tercero, que hay también una fuerte influencia del crecimiento económico. Y no hay que ir muy lejos, no vamos a dar una explicación total muy grande, pero sí sabemos que si es muy alto el nivel de desarrollo, es más la capacidad de ese país para enfrentar cualquier tipo de problema. Segundo, detrás de eso se esconde una preparación, una formación educativa muy alta, ¿verdad? Una capacidad de investigación también muy alta, un coeficiente de Gini entre 0.25, 0.34, 0.35, nos dice que en esa sociedad hay más cohesión social, ¿no? La gente se mueve mucho por los incentivos, y cuando decimos también que el crecimiento económico es realmente alto, pues estamos hablando de que el crecimiento económico ofrece más oportunidades, esa sociedad está logrando satisfacer sus necesidades a un más alto nivel, etc. Eso lo sabemos que está detrás de todo eso. Como también sabemos el costo de contaminación y todo el impacto que pueda hacer la contaminación, el problema del medio ambiente en los indicadores. ¿Qué es lo que nos llama la atención entonces? Lo que nos llama la atención es las altas tasas de homicidio que se da en los países latinoamericanos y en República Dominicana. América Latina no tiene tanto problema con el índice global de paz. Como dijimos, América Latina entera está en el lugar medio, ¿no? En promedio. Si sumamos hasta los más violentos, como es el caso de Venezuela, México y Colombia, que son los más violentos, ¿verdad?, del continente. Pero si promediamos, caemos en el lugar medio, o sea, no somos los demás problemas. Con más problemas en términos de violencia colectiva están otros países. ¿Dónde viene nuestro problema? En la tasa de homicidio. Nos fijamos bien en la tasa de homicidio y evidentemente, o sea, los 8 países grandes tienen una tasa de violencia de 20.9, los 8 países pequeños tienen una tasa de 30.6, ¿verdad? Es así la cifra. Okay. Los suicidios, como dijimos, no tienen tanta importancia. Si cogemos de cada grupo de estos países, el más representativo en términos de homicidio, ¿no?, pues también nos va a dar la misma situación, nivel de desarrollo, coeficiente de Gini y el incremento del Producto Interno Bruto. Todo se mueve alrededor de darle justificación al modelo aplicado y a los resultados, a los hallazgos de este grupo de economistas del Banco Mundial. ¿Dónde nosotros vemos la primera pista para diferenciar lo que pasa en el resto del mundo de lo que pasa en América Latina? Pues la primera pista nos viene cuando colocamos una columna que nos habla a nosotros de la tasa promedio de homicidio con armas de fuego, ¿no? Y llamamos la atención porque ahora que se acaba de aprobar una ley de armas que la doctora Brea va definitivamente a dar su opinión sobre eso. Ahí empieza a verse que los factores socioeconómicos que ya son graves, ¿no?, alto coeficiente de Gini, bajo nivel de desarrollo, en fin, todos esos factores ahora son agravados por la violencia armada, ¿no? Porque en América Latina se dirime la violencia de la conflictividad social y la violencia delincuencial, en ambas aparece como factor predominante el arma de fuego. ¿Dónde estamos los países de América Latina y el Caribe? Con un 75% de los homicidios que se cometen con armas de fuego. Nadie tiene esa proporción, como podemos ver en el cuadro. África del Sur, 28.
Medio Oriente 21, Rusia y Eurasia 12, 33, 53, 20, 48. O sea, nosotros somos los que aparecemos, América Latina con 77. Y cuando vamos al caso dominicano aparecemos con 75. Estos son datos revisados por esta organización, la Declaración de Génova, que no acepta muchas de las informaciones que nosotros suministramos. En la nuestra, la tasa de homicidio con arma de fuego es de un 67%. Ellos no aceptan ese 67%. Pero vamos a ir a acercarnos. En el caso de América Latina, incluso si tomamos los 16 países que señalamos ahorita y lo organizamos, vamos a ver que hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre los factores que señalamos y la violencia. O sea que queda claro en este estudio que hemos hecho, metiéndonos con todas las estadísticas internacionales, con todos los datos de cada uno de los países, de que se cumple esa tesis, de que a nosotros nos caracteriza un tipo de violencia en donde intervienen los factores socioeconómicos, ¿no?, de alta desigualdad, alta pobreza, coinciden con una escalada demasiado alta de las armas de fuego. Pero acerquémonos ahora a la República Dominicana más de cerca. Esta es la curva de violencia de la República Dominicana. Empezamos. Empezamos en el año. Y otra vez. Vamos a dejarlo así. Empezamos en el año 1991, esta gráfica, los datos de homicidio, número de homicidios en el año 91. Bajó un poco en el 92, pero a partir de ahí, esta curva fue creciendo. Tiene una ascendencia en los años 2002, 2003, 2004 allá arriba, 2005 en la punta, 2006, 2007, vuelve y sube en el 2008, 2009, 2010 y en el 2011 alcanzó la máxima cantidad de homicidios. A partir del 2011 empiezan a bajar la frecuencia de los homicidios y llega hasta el año 2016. Nosotros proyectamos la que se daría en este año completo y llegaríamos ahí. Si observamos esa curva que va descendiendo, nos damos dando cuenta de una cosa muy importante. Primero, todavía estamos muy lejos del punto de partida, ¿verdad?, del año 90. Si la comparamos con la del 80, todavía estaríamos mucho más lejos, que es el punto de partida que toma la CEPAL para comparar la pobreza, cómo ha evolucionado. Si tomamos la de 1980, que eran 400 homicidios por año, y la comparamos con la que va a ser este año, 2016, que son 1.572, estamos bastante lejos de eso, ¿no?, a pesar de que hay una combinación de factores extraordinarios que se han dado entre el año 2012 y el 2016 en todos los aspectos de toda la multiplicidad de factores de la violencia que difícilmente se repitan, ¿no?, en un periodo de mediano y largo plazo. Pero sí observamos una cosa también. Los econometristas, que Gratero, se da cuenta muy bien de que esta curva va teniendo como una especie de detenimiento, o sea, no sigue bajando, sino que va cogiendo como si se fuera a estancar. A partir de ahora, es muy probable que el número de homicidios no baje tanto, pero la tasa de homicidios sí baje porque la población va a seguir creciendo, pero vamos a seguir confrontando un número extraordinario de homicidios. ¿Cuáles factores? Vamos a ver los factores de cerca en el caso de la economía dominicana. Profesor, aquí, 2 minutos me quedan, dice el caballero. Crecimiento del PIB total real con el comportamiento de los homicidios. Esta es la gráfica que nos da lo que dijimos anteriormente.
Es cierto que se cumple lo que dicen los teóricos que han tratado el tema de la violencia, un crecimiento económico alto, la tasa de homicidio tiende a bajar. Lo que observamos en el caso dominicano es que nunca se hace negativa en los primeros años. O sea, el crecimiento económico es altísimo, pero lo que pasa con la violencia es que se reduce su crecimiento, se desacelera, pero sigue creciendo. Hay una especie de criminalidad inercial que le importa a un diablo lo que esté pasando con el crecimiento económico, ¿no? Es como aquellos muchachitos que están encima de la azotea, que ven el crecimiento económico allá arriba y dicen, ¡oh, adiós! ¿No? Están muy lejos de su realidad. O sea, el crimen sigue vigente. La inflación nos da una relación mucho más estrecha, 0.98. Interesante, ¿no? Porque sobre todo esa inflación del año 2003-2004, ¿no? Como vemos aquí, la inflación fue de 21.6 y da una explicación más adecuada de lo que pasó con la tasa. O sea, junto con la baja tasa de crecimiento de la economía, entonces se le suma también ese alza de la inflación. ¿Qué sabemos nosotros de ese periodo? Que 500,000 de dominicanos pasaron a la pobreza, que la tasa de desempleo se disparó a 18 y algo %, ¿verdad? Sabemos que hubo entonces una descomposición de los factores de riesgo en ese momento. Con el desempleo nos da mucha brega encontrar una fuerte relación. Y aquí hay una discusión que nosotros tenemos con los técnicos del Banco Central, que ellos insisten en decir que la tasa de desempleo abierta es la que marca el desempleo dominicano. Eso es falso. Ellos saben muy bien que es la tasa de desempleo ampliada. Y ellos saben muy bien que la tasa de ocupación está también sobreestimada porque hay un subempleo muy grande en República Dominicana. En un estudio que nosotros hicimos, patrocinado por la Organización Internacional de Trabajo, las estadísticas de la OIT, nosotros aparecimos como uno de los países de más alta subutilización de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de un 30% de subutilización de la fuerza de trabajo. O sea, la sumatoria de la tasa de desempleo ampliada más la tasa de subempleo. Demasiado alta. Por eso es que nos resistimos a creer que la tasa de desempleo abierta sirva para nada en República Dominicana, nada más para engañar a los técnicos del Banco Mundial que dicen que el modelo está funcionando porque la tasa de desempleo abierta está en un rango por debajo de los países desarrollados de Europa. Algo que no tiene sentido. Como tampoco tenía sentido que el Banco Central publicara una tasa de crecimiento durante más de 10 años de la población de 1.8%. Hoy nos sorprende, cuando vamos a las estadísticas, que hemos pasado de $6,000 per cápita a $7,000 per cápita como por magia. No fue por magia, fue porque el Banco Central publicaba una tasa de crecimiento de la población de 1.8 y llegamos a tener 10.6 millones de habitantes para este año. Cuando las estadísticas de la ONU dicen que apenas estamos llegando ahora a los 10 millones de habitantes. O sea, así no se puede. O sea, con esa malicia en el manejo de la información no podemos avanzar. Y eso que yo soy oficialista también. Ya voy a terminar. Es que no me ayuda. Vamos a ver la pobreza. Bueno, el papel de la pobreza. Este es un cuadro mortal con la pobreza. La CEPAL se cuida mucho en sus informes, por eso uno se resiste a creer que las estadísticas oficiales nuestras son la última palabra, no son la última palabra. Si queremos entender lo que está pasando, entonces tenemos que aceptarlo de un organismo internacional competente, ¿verdad? Y aceptar como válida y lidiar con esa información. ¿Qué nos dice la CEPAL? Que en el año 1980 los pobres en América Latina eran de 136 millones. Que pasó toda esta ola neoliberal y post-época neoliberal, que es la que estamos viviendo hoy, y todavía el número de pobres es de 168 millones. ¿Bajó o subió el número de pobres? Subió el número de pobres.
Pues yo hice el mismo intento para ver la República Dominicana. En el año 1980, los pobres dominicanos, los pobres dominicanos eran 2.6 millones de habitantes. 2.6 millones de habitantes. No me pregunten de dónde saqué el número, pero se puede creer en él. Lo que yo no veo. Bien. Pero ¿cuántos somos en el año 2014? ¿Cuántos pobres tenemos? 3.7 millones de pobres. Ya, los pobres no se redujeron con este modelo aplicado neoliberal, ni tampoco lo hemos logrado bajar cuando estamos en el post-neoliberalismo, fuera del neoliberalismo, tampoco lo hemos podido lograr. Seguimos teniendo una población pobre demasiado grande. Y eso juega una relación muy fuerte con la tasa de homicidio. La tendencia República Dominicana es la misma tendencia latinoamericana, solo que más agravado los problemas. O sea, nosotros, a pesar de tener una tasa de crecimiento por encima de la tasa de crecimiento promedio de América Latina, hemos sido más incapaces de reducir la pobreza. Y eso, ¿a quién se lo vamos a atribuir? Tenemos que atribuírselo al modelo de crecimiento que hemos seguido. Un modelo que no nos está llevando nosotros a buen camino. Por suerte, ya el Banco Mundial cambió de opinión, ¿verdad? Antes era la focalización en la población más pobre, ya hoy, por ejemplo, ya habla de inequidad, de que tenemos que concentrarnos también en el coeficiente de Gini, y ya no cuestionan tanto la participación pública. El Estado Dominicano está interviniendo, no oigo a nadie que se oponga radicalmente. Aquello famoso de que la violencia la resuelve el mercado, ya parece que nadie la sostiene, porque llegamos tan lejos que hoy tenemos más watchman que policías, ¿no? Llegamos tan lejos que hoy cualquiera anda con un cachafú colocado en la cintura. O sea, violencia privada. No, vamos a resolverlo esto porque el mercado es el que lo va a resolver. Ya no es ni la policía ni la justicia, ni la intervención oportuna del Estado, ni la elaboración de una estrategia integral para enfrentar la violencia, sino que había que dejárselo al mercado. Por fin ya nos convencimos de que el mercado es un gran aniquilador. Si bien es cierto, ayuda a crear riqueza, innegable, pero también es cierto que eleva, ¿verdad?, la desigualdad y convierte este país en un capitalismo periférico, salvaje y caótico. Nadie puede dudar de que esto es más salvaje que nunca, nadie puede negar que esto sea más caótico que nunca. Aunque nuestro amigo, el dilecto Franklin Moya Pons, ¿verdad?, escribe en su libro, en La Gran Transformación, y cuando usted le dice, diablo, el capitalismo único, idílico, sin conflicto, sin guerra, sin nada, apareció el modelo, ¿verdad?, neoliberal por excelencia. Bien, ya se nos terminó el tiempo. Bueno, hay otras cosas que la doctora Blea va a trabajar. Explicamos también lo del rezago educativo, cómo nos hemos quedado tan atrasados en educación. Esos son niveles brutales en la comparación hasta con América Latina. Si vamos a la educación superior, es peor. Es peor. Nosotros, las universidades públicas nuestras y privadas, no compiten en América Latina con nadie. Si ustedes cogen, por ejemplo, las dos que quedan mejor en los rankings son la UAS y Ucamaima. Una vez primero, otra vez después. Pero si usted coge a Ucamaima y la compara con las principales universidades católicas de toda América Latina, en cada uno de los países es de las últimas. Y si usted coge a la UAS y la compara con todas las universidades públicas primeras de cada país, la primera de América es la última. El único dato que nos falta es el de Haití, no lo tenemos, pero estamos en el lugar 19 de las 20 naciones latinoamericanas. O sea, un desastre. Pero cuando usted va a la explicación, encuentra el bendito modelo otra vez. Le dejamos la educación al sector privado, el Estado jugó un papel marginal. Cuando vamos a la educación pública terciaria, miren el modelito que aparece en la educación terciaria a nivel internacional. A nivel internacional, el gasto privado, el 0.6% del PIB, y el gasto público, el 0.3% del PIB. Esos datos son del 2009, pero siguen siendo lo mismo hoy. 0.3, 0.2 va a la UAS, 1 punto se queda el MESID con él.
0.6 va a la educación superior privada por el financiamiento, aparte de un pedacito que le pone el Estado siempre a las universidades privadas. Las universidades privadas tienen el 0.6, pero miren cómo quedan frente al resto de los países y cómo quedamos todos al final en la inversión. Un desastre, ¿verdad? Estamos en el último lugar y eso se debe a una subinversión en ese sentido. Las armas de fuego, ese fenómeno lo explicará Mayra Brea en su exposición. Muchísimas gracias. Él debió de poner sobre las drogas, que es otro de los factores en aquel cuadro que él presentó al principio, los 4 principales factores. Él debió de haberlo expuesto, pero le cortaron un poco, así que me tocó a mí. En la República Dominicana, ustedes saben muy bien que es un puente para pasar la droga desde América del Sur hacia el norte y Europa. Alrededor del 10% de toda la droga pues se queda en el país y se reparte y se trafica. Pero ahora actualmente se está dando drogas por armas de fuego. Ya ustedes pueden suponer lo que eso lleva. Ustedes saben que hubo una época en donde se agarraron una serie de narcotraficantes, que Quirino, que el asesinato que hubo en Paya, que Figueroa Agosto, que Ricí, se han agarrado una serie de narcotraficantes muy grandes en nuestro país y ha avanzado la lucha contra el narcotráfico y eso es muy importante. Pero una de las principales preocupaciones de nuestras autoridades es el consumo de alcohol mezclado, ¿verdad?, a muy temprana edad, mezclado al consumo de droga. Igualmente, hemos observado en el fenómeno de las drogas que las drogas constituyen un medio económico de supervivencia en algunos sectores muy depauperados. Es decir, que participan vendiendo drogas hasta mujeres en la actualidad. Fíjense cómo ha crecido el combate a las drogas en la República Dominicana. Se ha incrementado en 138%, fíjense. Y los kilos de cocaína, todos los días amanece el periódico con esa noticia de que son incautadas algunos kilos y kilos y miles de kilos de droga en nuestro país. Fíjense, un incremento de 144% en los últimos años, del 2007 al 2015, en esta fecha. El consumo de alcohol es otro de los factores también que influye en el fenómeno del auge de la violencia. Se ha demostrado que hay una relación muy significativa entre el alcohol y los homicidios. Sobre todo los fines de semana es cuando aumentan y los días festivos. Los días festivos, el alcohol desinhibe a la conducta. La proliferación de armas de fuego, eso es un tema que a mí realmente me apasiona. Desde hace mucho tiempo lo estamos estudiando y lo llevamos muy en cuenta. Fíjense que cómo se ha incrementado en el país en un 661% el número de armas legalizadas en nuestro país, cuando en el 2000 apenas se legalizaron 30.000 armas de fuego, habían armas legalizadas. Hoy día, en los 5 primeros meses del 2016, hay alrededor de 232.000 armas legales en este país, un crecimiento demasiado alto. Igualmente, también los heridos de balas se han incrementado con una igual, no tan alto como las armas legalizadas, pero con una magnitud muy rápida, un incremento de un 69%. En el año 2000